vamos a comenzar el culto del día de hoy. Hoy vamos a leer la palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 35. El libro de Génesis, capítulo 35. Desde el versículo 1. Génesis capítulo 35, desde el versículo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando murió de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram, y le dijo: y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Dios, donde Dios había hablado con él, Betel. Hasta ahí. Vamos a leer. Hoy yo estaba pensando, ¿no?, ¿qué voy a compartir con los hermanos? Pero yo pensaba, ¿no?, sobre cómo Dios nos ha ayudado durante todo este tiempo estando aquí en la iglesia de Tuxtla Gutiérrez. Y al pensar en esto, puedo ver, ¿no?, cómo verdaderamente Dios, por medio de su gracia y su misericordia, nos ayuda y podemos como avanzar a pesar de que hay alguna dificultad, a pesar de que hay algún sentimiento que pueda afectarnos, y también viendo, ¿no?, cómo por medio de esta contingencia la obra de Dios se está manifestando. Puedo agradecer a Dios mucho, porque ciertamente nosotros en otro tiempo que hubiese pasado a esta situación, como por ejemplo la pandemia, y nosotros no tuviéramos la iglesia, mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio, muchas cosas mucho tiempo de simplemente no vivir solamente por nuestro pensamiento, por nuestra idea y deseo. También imagino, ¿no?, en mi caso, estando a lo mejor en algún trabajo, o fuera de la iglesia, a lo mejor yo hasta
ya hubiese enfermado, ¿no? Por el ritmo de vida. Pero puedo ver, ¿no? Cómo Dios, por medio de su gracia y su misericordia, nos da la, la gracia y la misericordia de estar dentro de la iglesia, de poder recibir también muchas cosas que nosotros no sabríamos ni cómo están pasando, ¿no? También por medio del siervo, ayer yo escuchaba una parte, ¿no? de la prédica del pastor Shin, de damas y varones. Él compartía, ¿no? En ese momento en el que estaba compartiendo se nos fue la luz. No sé cómo pasó, pero de repente prendí mi teléfono. Yo estaba conectado con la computadora, prendí el teléfono y volví a entrar a la reunión. Entonces él decía, ¿no? Que nosotros debemos de agradecer, ¿no? Por la iglesia, porque dentro de la iglesia nosotros tenemos una guía. Dentro de la iglesia nosotros tenemos alguien que nos dirige y tenemos quien nos muchas veces, muchas personas, él decía, ¿no? Están muriendo, muchas personas están viviendo infelices por seguir sus pensamientos, por seguir sus ideas. Entonces yo podía pensar, ¿no? Ciertamente, en otro tiempo yo también así vivía, ¿no? Solamente por mi idea, por mi pensamiento, pero ahora puedo agradecer por la iglesia. Y ayer, como estaba muy agradecido, ¿no? Por esa guía que siempre se nos da, por ese corazón que tienen los ministros y también los pastores y todos los que estamos en la iglesia para dirigirnos también. Podía pensar en el corazón de Dios que le da a la iglesia para poder tener la dirección. Y agradecía mucho a Dios. Hoy leímos, ¿no? En Génesis capítulo 35. ¿Qué dice el Génesis capítulo 35? El título: Dios bendice a Jacob en Betel. Vamos a leer el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hasta ahí. Nosotros podemos ver, ¿no? Que Dios le dice a Jacob que regrese a Betel. Pero ¿qué halló Jacob en Betel? Vamos a leer Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, desde el versículo 10. Okay. Y dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, en el cielo, y de ahí, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí podemos ver, ¿no? Que Jacob principalmente, perdón,
Jacob llega ahí y recibe una promesa. Cuando nosotros recibimos las promesas de Dios, podemos pensar, ¿no? Podemos ver. Días anteriores hemos estado platicando, ¿no? Cómo, o compartiendo cómo cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, cuando la creemos en el corazón, cuando avanzamos por esa promesa, Dios trabaja por medio de esa promesa. Y por medio de la promesa, Dios nos bendice. Entonces aquí estaba Jacob recibiendo una promesa. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jacob? Le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob aquí estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos anteriormente, él supuestamente robó la bendición de su padre. Supuestamente él robó la bendición de su padre, pero no es que él haya robado, sino que él ya estaba predestinado por Dios. Dios ya le había prometido que a él, ya estaba escrito en el corazón de Dios que a él iba a recibir la promesa, la bendición. Entonces, él pudo avanzar así, pudo llegar hasta Betel y en Betel encontró la promesa, encontró la gracia. Entonces, pudo, como yo imagino, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera en un tiempo, ¿no? A lo mejor por alguna enfermedad o por alguna persecución, que dijeran, vas a morir. Pero si viene Dios y me dice, a ti y a tu descendencia voy a dar toda esta tierra y te guardaré y te haré regresar a esta tierra y te guardaré hasta que haga todo esto en ti. Entonces, ¿qué quiere decir? No voy a morir ahora. Entonces yo puedo ver, ¿no? Podemos ver que en el corazón de Jacob entró el descanso. ¿Por qué? Porque simplemente Dios le prometió que lo iba a llevar y que lo iba a traer y que hasta que haya hecho todo lo que le había dicho, él lo iba a guardar. Dice, yo he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Primero, en el corazón de Jacob, ¿qué había? La muerte, persecución, miedo. Pero después de hallar la promesa de Dios, ¿qué pasa? Hay descanso. Puede descansar en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le está prometiendo. Y sabemos, hermanos, que Dios no miente. Dios en ningún momento miente. Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces Dios a nosotros no nos miente. Todo lo que nosotros vemos en su palabra es verdad. Todo las promesas que Dios nos da en la Biblia son verdaderas. Pero ¿qué pasa? Hay dos caminos o dos formas de tomar la promesa. Una manera de tomar la promesa es solamente, Dios me dio la promesa y está bien, avanzo. Pero al otro día se me olvidó. O después ya no me acuerdo de esa promesa. Y la otra es creyéndola en el corazón. Estoy viendo la situación, estoy viendo el problema, estoy viendo la dificultad, estoy en lo más recio de la batalla, pero Dios me dijo esto. Dios me dijo que iba a estar conmigo hasta que haya hecho todo lo que me ha dicho. Entonces, ¿qué podemos pensar? Dios va a cumplir la promesa. Dios va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Dios no nos va a dejar así como así. Pero ¿dónde nosotros podemos encontrar las promesas? ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar las promesas y la gracia de Dios? No hay otro lugar más que en Betel. ¿Qué simboliza Betel? El lugar donde nos hemos encontrado con Dios.
el lugar donde nosotros nos encontramos, nos topamos y encontramos con Dios. Ese es el Betel también para nuestras vidas. Nosotros constantemente llevando la vida diaria, llevando también como una vida llena de algunas preocupaciones, estrés, trabajo. Nosotros muchas veces se generan cargas y ahí esas cargas nos generan un poco de estrés y ese estrés, esa carga que pasa, nos hace alejarnos de Dios, de su gracia, de su misericordia. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir por nosotros mismos, empezamos a querer resolver. Vemos la dificultad y buscamos la manera de resolver por nosotros mismos. Así pasa naturalmente en el corazón del hombre. Naturalmente así nos llega la dificultad y así como llega la dificultad queremos resolver. Esto es común en nosotros como seres humanos, es muy común. Siempre buscando solucionar por medio de nuestra forma. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en el pecado, ¿qué quisieron hacer? Primero, dice la Biblia, que se quisieron esconder. Después, se quisieron justificar. Se cubrieron. Se escondieron, se cubrieron con hojas de higuera y después que delante de Dios buscaban la manera de culpar al otro. Es que la mujer que tú me diste y la mujer es que la serpiente me engañó. Cuando nosotros vemos, esa es la manera natural de vivir del hombre. Es su manera natural. Entonces nosotros podemos ver, es cierto, yo así soy también. Nosotros también así somos. Naturalmente sale esto. De repente vemos la dificultad y queremos como empezar a resolver. Después, cuando ya nos metimos como más en la dificultad, cuando ya nos encerramos en la dificultad, ¿qué pasa? Como ya no sabemos a dónde ir. Es que yo no supe cómo me metí aquí, yo no supe cómo llegué aquí. Fue por mi forma, por querer resolver. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la gracia de Dios y vemos la gracia de Dios, podemos entender algo. Ciertamente yo no tengo que hacer nada, Dios lo hace al 100%. Pero para eso nosotros tenemos siempre que regresar a Betel. Dice el versículo 16 de Génesis 28. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dice cuán terrible es este lugar, no lo dice como con una expresión de miedo humano, sino una expresión de cuán grande, aquí está como la gloria de Dios. Aquí es la puerta del cielo. Es como, nosotros no podemos ni siquiera imaginar cómo sería toparnos con la gloria de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? De Pedro, de Pablo, cuando se toparon con Dios, y dice la Biblia que sufrieron un tipo de éxtasis. ¿Qué quiere decir? Es algo que verdaderamente no podemos explicar. No sé, yo ni siquiera puedo imaginar, ¿no? No sé si sea como una euforia, como algún sentimiento tan grande, ¿no? La verdad no puedo ni imaginar. Pero la Biblia así lo remarca, ¿no? Cuando se presenta delante de Dios y delante de la gloria de Dios, se siente, esa es una sensación indescriptible. Dice el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por señal y derramó aceite encima por ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Si nosotros vemos, hace lo mismo en el capítulo 35. Vamos a ir al capítulo 35 de Génesis. Vamos a leer capítulo 35 de Génesis.
desde el versículo 1. Primero, aquí vamos antes de leer, vamos a ver el contexto. Anteriormente, en Génesis capítulo 28, Jacob era perseguido por su hermano Esaú, quería matarlo. Y en el capítulo 34, dice, desde el capítulo 34, vemos que una persona había deshonrado a Dina, una hija de Jacob, hija de Lea. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, aquí Jacob tiene otra problemática. ¿Por qué? Porque después los hijos de Jacob, ¿qué hacen? Intentan vengar, o más bien vengaron la deshonra de su hermana. Dice en el capítulo 34, desde el versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor, y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Aquí podemos ver, ¿no? Jacob otra vez tiene esa problemática. ¿Qué pasa? El miedo a la muerte. De nuevo la muerte llega a su vida. Entonces, ¿qué pasa? Él ya había recibido la promesa, ¿no? Él ya había recibido la palabra de Dios, había recibido la promesa, pero otra vez a su corazón dijo: me habéis turbado con hacerme abominable. ¿Qué quiere decir? Me habéis turbado, ¿qué quiere decir? Que me intranquilizan, me hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque ya no vivo tranquilo, sino vivo con el miedo a la muerte, dice. Dice: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Él ya había tenido otra vez la muerte en su corazón. Me van a destruir, me van a matar, van a hacer conmigo lo que quieran. ¿Por qué hicieron eso, no? Yo puedo pensar, ¿no? La gran preocupación que pudo haber tenido Jacob. ¿Por qué? Porque a su tiempo también, en algún momento yo también tuve así como algunas preocupaciones, pero puedo pensar, ¿no? Jacob muchísimo más, porque él estaba pensando: voy a ver morir a mi tía, a mi tierra y a mí, y yo también voy a morir junto con ellos. Puedo pensar cuán grande es su preocupación, cuán grande es su desesperación también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Jacob tenía esta preocupación? ¿Por qué Jacob tenía esta preocupación? Vamos a leer el versículo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ven? Nosotros podemos ver, ¿no? Jacob y su tierra estaban yendo a otros dioses. Aquí lo está diciendo, ¿no? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob ya estaba. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Ya estaba sirviendo a otros dioses. Ya había dejado por completo a Dios. Hermanos, nosotros podemos ver, ¿no? En la Biblia, en el libro de Levítico, habla sobre no servir a dioses ajenos, porque esto Jehová lo aborrece, perdón. Pero, ¿cuál es siempre me gusta preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es el primer Dios al que nosotros servimos, al que nosotros volteamos a ver, dejando de ver a Jehová? ¿Cuál es ese primer Dios? En su corazón quiero que se respondan. ¿Cuál es ese primer Dios al cual yo sirvo, al cual yo honro y yo venero? ¿Cuál es? Ese somos nosotros mismos. Ese es el primer Dios al que nosotros servimos. ¿Por qué? Porque siempre cuidamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que Omar esté cómodo, que Omar viva bien, que Omar esté bien, que Omar no se preocupe por nada. Sírvele. Así, nosotros así pensamos, pero no debe de ser así, sino que el Dios al que nosotros debemos de servir, el Dios al que nosotros debemos de voltear a ver es a Jehová. Inclusive cuando llega la preocupación, les decía hace un rato, nosotros buscamos resolver por nuestra propia forma, por nuestra idea. Lo que el Dios Omar dice, se hace así. Pero no es así, sino que nosotros tenemos que esperar en Dios. Aquí podemos ver, ¿no? Jacob y toda su familia estaban desviados, sirviendo a otros dioses. Pero ¿qué le estaba diciendo Jacob? Jacob lo sabía. Jacob sabía que estaban haciendo esto. Pero Jacob, por estar en sus pensamientos, en su idea, por ver su comodidad, por no querer pelear, ¿qué pasó? Los dejó. Está bien, que así sigan, que así hagan. Déjenlos, que así hagan, que así sirvan. Por no querer pelear, por no querer enfrentar. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Levántate, sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Porque Dios estaba hablando como en tercera persona. Dios que te apareció. Ve a hacerle un altar. ¿Qué quiere decir? Tú no conoces ese Dios. No estás con ese Dios. Reencuéntrate con ese Dios y hazle altar. Entonces ahí Esaú se dio cuenta, híjole, ¿dónde estoy? Ya estoy 100% desviado, estoy 100% fuera de la obra de Dios, estoy 100% fuera del plan de Dios. Ya me salí por completo. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Dice que le dijo a toda su familia, y quitad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quítenlos, destruyanlos, quítenlos. Y después dice, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué significa limpiaos y mudad vuestros vestidos? Santificarnos, santificarse. En este tiempo, ¿quién nos ha mudado, cambiado nuestros vestidos? Jesucristo. Jesucristo nos ha mudado, nos ha cambiado nuestros vestidos. Pero en aquel tiempo también existía Jesucristo desde un principio. Cuando nosotros vemos en el Génesis capítulo 6,
No, perdón. Génesis capítulo 3. Desde el versículo 21. Solo Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando nosotros vemos la obra del tabernáculo, cuando el sacerdote degolla la ofrenda y la desolla, dice la Biblia, ¿qué quiere decir? Le quita la piel. El sacerdote se queda con esa piel. ¿Y con esa piel para qué es utilizada? Para hacerse vestidos. Entonces, nosotros podemos ver en esta parte que Jehová también hizo vestidos de piel. ¿Qué representa esto? A Jesucristo. Para que en el tabernáculo la ofrenda representaba a Jesucristo. Aquí de esta misma manera, para que Dios hubiera obtenido las pieles de los animales, que tuvo que hacer, claro, hacer un sacrificio de un animal. Entonces, Dios hizo este sacrificio y los vistió con las pieles. Sí, dice que la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Entonces, así de esa manera Dios hizo. Les dio, les vistió. ¿Pero esto qué representa? A Jesucristo. Esto también representa la sangre de Cristo, la cobertura de Cristo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y también no recuerdo, creo que es en Romanos, que dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros dice también que estamos revestidos de Cristo. Entonces, de esa manera, así hacían. Vamos a regresar en el versículo 35. De esa manera, Jacob pedía, ¿no? Mudad vuestros vestidos. Quítense esa mala manera. Desháganse de esa manera de la que ustedes hacen. Porque esa no sirve. Dice en el capítulo 35, versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo en las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, y esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Hasta ahí. Dice que dieron los dioses ajenos a Jacob. Y dice que salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver algo. Principalmente que la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a Jacob en el capítulo 28, que lo iba a cuidar hasta que Dios hiciera todo lo que tendría que hacer en Jacob, se estaba cumpliendo. Dice en el versículo 5 del capítulo 38, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba guardando a los hijos, a Jacob y a toda su descendencia. Vamos a volver a leer capítulo 28 para que recordemos. Dice, Génesis 28, capítulo 28, versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo,
yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí Dios estaba cumpliendo la promesa en Jehová, en Jacob. Jehová, Dios estaba cumpliendo la promesa en Jacob. Nosotros, hermanos, ¿cuántos tenemos una promesa de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos tenemos la promesa de Dios en nuestras vidas? Primero, la primer promesa que yo creo que ustedes y yo tenemos en nuestro corazón, que Dios va a venir por su pueblo. Que nosotros somos salvos, que nosotros hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo, que nosotros un día partiremos con el Señor y estaremos allá en el cielo gozando de una vida bendita, una vida muchísimo mejor con esta vida. Para mí esa es la más grande promesa que Dios me ha dado. Después, ¿cómo yo viviré en esta tierra, no? Me ha dicho Dios, Dios me ha dicho que me va a cuidar, que me va a guardar, que va a estar conmigo hasta el final de mis días. En lo personal, yo tengo una promesa de Dios. Vamos a leerla, hermanos. Se las quiero compartir. En Isaías, Isaías capítulo 41, desde el versículo 9. Esta es la promesa que Dios me ha dado, hermanos, quiero compartírsela. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta ahí. Esa es la promesa que Dios me ha dado a mí. Esa es la promesa que yo he recibido de parte de Dios. Entonces, hermanos, cuando yo recibo alguna dificultad en mi vida, recibo alguna prueba, alguna dificultad, ¿qué pasa? Primero, claro, como humanamente, carnalmente, llega algún tipo de preocupación. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Pero después me acuerdo, ciertamente yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Dios me dijo que me iba a ayudar, que me va a sustentar, que me va a sostener con la diestra de su justicia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar. Tengo que esperar a que Dios resuelva. Si yo quiero resolver, Dios no trabaja, porque ¿cómo va a resolver si yo quiero resolver? Es como, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos a los niños chiquitos a veces hacer algo. En mi caso, siempre dejo, ¿no? Como que veo que como que él quiere resolver. Vamos a esperar a que se canse. O vamos a esperar hasta que pida ayuda. Así Dios también. Cuando Dios ve que nosotros estamos trabajando, como parece como chistoso, ¿no? Pero Dios solo cruza los brazos y nos está viendo así. Mi hijo quiere resolver. Bueno, vamos a esperar a que se canse. Voy a esperar a que se canse. Así, ¿no? Entonces, así también yo puedo pensar de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que se canse. De la misma manera, así Dios. Yo le dije que yo le iba a hacer, yo le dije que yo le iba a apoyar. Ya está haciendo, bueno, está bien. Se va a cansar y se va a regresar a mí. Jacob tuvo esa misma situación. Estando sirviendo a otros dioses, ¿qué le dijo Dios?
Ay, mírenlo, yo le di una promesa, pero ya está sirviendo a otros dioses. Ah, bueno, Jacob. Bueno, en algún momento yo sé que te vas a deshacer de esos dioses. Y así avanzó. Llegó el tiempo, ¿no? Vamos a regresar. Antes vamos a leer una palabra en la Biblia, en Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Mi incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Yo puedo fallar, verdaderamente yo puedo fallar, pero Dios es el que me va a respaldar al final. Dios, por alguna situación, como a Jacob, lo va a hacer regresar. Lo va a hacer volver. Lo va a hacer llegar a donde Dios quiere. Dios va a hacer regresar a nuestro corazón a Él. Vamos a regresar ahora sí a Romanos capítulo 35. Perdón, Génesis capítulo 35. Perdón, es que como digo una cosa, digo otra. Génesis capítulo 35. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hasta ahí. Es como un déjà vu, ¿no? Para Jacob. Otra vez estoy haciendo lo mismo. Esto yo ya lo había vivido. Claro, él ya estaba con Dios, pero de repente su corazón se desvió. De repente su corazón dejó a Dios. De repente su corazón se fue en pos de sí mismo, en pos de otros dioses. Otros dioses que no era Jehová Dios, Jehová de los ejércitos. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 8, perdón. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto significa encina del llanto. Encina de llanto, perdón. Sí, del llanto. ¿Qué pasó? Dice que la ama de Rebeca murió. La ama de Rebeca murió, fue sepultada. Todavía tenía que deshacer. Para nosotros, ¿quién es un amo? ¿Qué es un amo? Quien nos dirige, quien nos dice qué hacer, quien nos dice cómo hacer. Todavía faltaba deshacerse de un amo más, el amo de Rebeca. Vamos a leer el versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él.
una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿La promesa de Dios cambió, hermanos? ¿La promesa de Dios cambió? No, para nada. ¿Qué le dijo? Le volvió a decir lo mismo. Solamente que ahora hubo una diferencia nada más. Reafirmando la promesa que hizo, cambió su nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Esa fue la única diferencia, pero eso solamente fue para afirmar, para reafirmar la promesa. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios, hermanos. Nosotros continuamente al leer la Biblia, a escuchar la palabra, a escuchar alguna prédica, podemos encontrar las promesas de Dios. Pero hermanos, ¿dónde podemos encontrar esa promesa? ¿Dónde podemos encontrarnos frente a frente con las promesas de Dios? Nada más y nada menos que en Betel. ¿Y dónde es Betel? El lugar donde nos encontramos con Dios. ¿Y dónde nos encontramos con Dios, hermanos? En la iglesia. En la iglesia, en la Biblia, con el siervo. Ahí nosotros podemos encontrar a Dios. Nosotros tenemos muchas dificultades a diario, nosotros tenemos mucha problemática a diario. Pero no sé si recuerdan la historia del buen samaritano. ¿Qué hay en el buen samaritano? ¿Cuál es el punto base? ¿O cuál es la parte donde más llama mi atención? Vamos a leerlo para el libro de Lucas, capítulo 10. Versículo 33. Esta es la parte que más llama mi atención. Lucas capítulo 10, versículo 33. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Hasta ahí. Hasta ahí. En esta historia, hermanos, nosotros podemos ver quién es, sacó 2 denarios, quién es, qué es el mesón. El mesón es la iglesia. El mesón es la iglesia, el lugar que Dios nos dejó, el lugar donde Dios nos dejó para ser cuidados. Y el mesonero es el siervo de Dios que nos dirige, que nos da la palabra. Esta es la representación, esta es como la traducción, la representación, perdón, hermanos, de la parábola del buen samaritano, de la historia del buen samaritano. El mesón, el lugar donde Dios nos dejó. El mesón, el lugar donde nuestro Dios nos dio la gracia de poder habitar, el lugar donde Dios nos permitió habitar para poder escuchar la palabra, para poder escuchar las promesas de Dios. Nosotros constantemente tenemos que regresar, porque constantemente por los afanes de la vida, por los afanes de nuestros pensamientos, por los afanes de nuestras ideas, constantemente quedamos en esa posición, en la que de querer resolver por nosotros mismos, en la de querer resolver por nuestra propia idea, por nuestra propia fuerza. Y no es así, hermanos, sino que nosotros tenemos que esperar en el mesón, en la palabra. Nosotros, hermanos, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Vamos a leer ese versículo, primera de Corintios, primera de
Perdón, es 2 Corintios, perdón, hermanos. Perdón, disculpen, hermanos, es 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto, espero, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de Jesús. Y también en Hebreos 10:17, ¿qué dice? Hebreos 10:17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se acuerda de nuestros pecados, no se acuerda de nuestras faltas, no se acuerda de nada de eso. Por eso dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Esto no es una licencia para nosotros pecar, para nosotros hacer lo que nosotros queramos, sino esto es una forma de poder ser guardados, de poder guardar también la palabra de Dios en nuestro corazón. No es así, no es como para poder ser libre, no es para poder vivir libremente, sino es para poder vivir de la manera en la que Dios quiere, de una manera santa y limpia. Santificarnos también humanamente, santificar nuestra mente y nuestro corazón. Si nosotros aprendemos a vivir de esa manera, nosotros vamos a poder vivir de una manera muy feliz, una manera muy gozosa. Nosotros ya hemos sido libertados, hermanos. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos hallar que por donde quiera el Nuevo Testamento habla sobre esa libertad que Dios ya nos dio, sobre esa gracia que ya nos dio, nos libertó del pecado. Amén, hermanos. Nosotros confiemos, nosotros esperemos en Dios. Y nosotros congreguémonos, nosotros esperemos, nosotros solamente vivamos delante de Dios. Y así al vivir delante de Dios, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a bendecir. Dios nos ha bendecido con su misericordia, con la gracia de ser salvos. Pero ahora Dios nos muchísimo más al nosotros estar en el mesón. Muchas veces hemos conocido también casos de hermanos que se alejan de la iglesia, de hermanos que se disgustan por algún problema que tuvieron en la iglesia y se van. Pero después Dios les permite regresar. A lo mejor con alguna dificultad, o a lo mejor con un corazón también un poco, pero Dios permite regresar. Pero eso no es más que la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros alegrémonos, porque Dios siempre, siempre, siempre va a estar cubriéndonos con su gracia. Dios siempre va a estar cubriéndonos con su misericordia. Solamente tenemos que esperar en Él, no en nosotros mismos. Vamos a regresar a Génesis 35, ya para terminar. Dice en el versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado, el Betel. Esa es la gracia de Dios, el poder regresar nuestro corazón a Betel, el poder regresar nuestra vida a Dios. Nosotros constantemente, hermanos, nos alejamos. Aunque pensemos que estemos en la iglesia, pero nuestro corazón, ¿qué pasa? Se desvía. Constantemente así pasa. Pero por medio de la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podemos regresar. Nosotros podemos volver a Betel.
podemos volver a Dios, podemos volver a la santa palabra, a su palabra. Dios cuida de sus hijos. Amén, la hermana Gaby que acaba de comentar en el Facebook. Dios cuida de sus hijos por su gran misericordia. Amén. Así es. Dios cuida de sus hijos. Hoy vamos a compartir hasta aquí. Espero que si tienen alguna duda, con toda confianza pueden escribir en el grupo y también con toda confianza pueden enviarme un WhatsApp y pues podemos seguir compartiendo. Amén. Vamos a compartir hasta aquí, vamos a orar. Padre Dios, hoy nosotros estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos permite la gracia y la misericordia de poder congregarnos. Señor, nosotros hemos recibido de su gracia y su misericordia, Señor. Le agradecemos, Señor, porque nos ha dado la salvación, Señor, que es algo maravilloso, Padre. Es algo que nosotros nunca pudiésemos lograr por nuestras fuerzas. Nunca hubiéramos podido imaginar tener esa gran salvación. Agradecemos, Señor, porque, Padre, por su misericordia y su gracia, hemos sido salvos, Padre. Agradecemos porque por su misericordia y su gracia hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque su amor, Señor, y su misericordia nunca cambian, Señor. Siempre están ahí para darnos de su misericordia, Padre. Siempre están ahí para recibirnos con brazos abiertos. Gracias, Señor, porque usted ha permitido el mesón, Señor, porque usted ha permitido la iglesia, su siervo, su palabra, Padre. Agradecemos por este tiempo, Señor, y Padre, que usted nos siga bendiciendo. Oramos y dejamos todas esas cosas en sus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí terminamos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Nos vemos.